Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A ver, muy buenas tardes, ¿me confirman por favor si me logran escuchar bien? Todos me confirman, me levantan la manito los que están en el chat, en la cámara, los que están en el chat me van confirmando por escrito. Si se escucha bien, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Muy bien, chicos, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Les saluda su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí y disculpe, e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y el encargado del día de hoy de llevar a cabo la clase extraordinaria, la cual está programada con un título de la diferencia entre el ego y el amor propio. ¿De acuerdo? Así que esto fue una clase solicitada al respecto de un comentario que se realizó la clase del anterior domingo, así que dije que era un tema muy importante, que no alcanzaba unos pocos minutos para hablarlo, para conversarlo, y lo dejé en agenda para el día de hoy. Así que, como siempre, chicos, espero que disfruten mucho la clase, vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esta forma logren sacar el máximo provecho. Y desde el principio te aviso que la clase del día de hoy está siendo grabada, pero sí esta clase me la voy a pensar varias veces antes de subir la grabación, porque sí es bastante polémica. ¿De acuerdo? Así que mi recomendación es poner mucha atención porque a pesar que el título es la diferencia entre el ego y el amor propio, lo que les quiero enseñar va a un nivel de profundidad mucho más allá que el mero título de la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Así que le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando tarde, pero vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca porque realmente es un tema muy importante. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, partiendo con una pregunta polémica. ¿Te has imaginado o has pensado alguna vez que vives en cierto nivel de engaño? Y yo no quiero que se asusten, no quiero que piensen, oh, el profesor ya se puso conspiranoico y todo este tema. No, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, hoy día voy a hablar de ciertas fibras sensibles, temas polémicos, y tengo que partir la clase preguntándote esto. Y que, bueno, quiero que sepas que no soy conspiranoico, todo lo contrario, la verdad, me baso mucho en los hechos y en los estudios, así como ustedes lo ven muy claramente en las clases. Y pues este tema sí es un poco delicado, controversial, pero muy serio. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto de si alguna vez has pensado que vives en un engaño? Esta pregunta es súper general porque no sabemos qué tipo de engaño, ¿cierto? Estoy refiriendo. Pero voy a hablar de un engaño que viene sucediendo no hace décadas ni hace siglos, sino que hace miles de años. ¿De acuerdo? Es un engaño milenario que está incluido y viene en conjunto con las propias formas de comunicarnos. ¿De acuerdo? Este engaño se llama el engaño de los nombres. ¿De acuerdo? El engaño de los nombres es un engaño con el cual realmente el nombre es muy simple, el engaño de los nombres, pero es un engaño con el cual tiene la capacidad de poder mover masas completas de personas en la dirección que quien quiera manipular el engaño pueda llevarlas, ¿de acuerdo? O sea, básicamente es la herramienta y la palanca con la cual se ha manipulado a la población general desde el principio de los tiempos, ¿de acuerdo? Y que aunque podemos decir que este engaño es liderado por alguien o por algunos o por, no quiero decir nombres, de acuerdo entonces, pero independientemente que él lo lidere, la forma en la cual se ejecuta ha sido siempre la misma de hace cientos y miles de años. Y voy a partir con el ejemplo claro, para no estar disvariando. Voy a partir con el ejemplo claro de esto del tema de la diferencia entre el ego y el amor propio. Esta temática surgió la clase pasada porque estábamos hablando justamente de los espejos, ¿de acuerdo? No sé si se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre, bueno, eran dos preguntas, si los espejos eran portales a otros lugares y también hablamos sobre también hemos hablado sobre esa clase, sobre cómo limpiar energéticamente tu hogar, ¿de acuerdo? Una casa.
Entonces, justamente cuando estábamos terminando la clase, yo les di un consejo, les di una recomendación, que fue para poder identificar, bueno, qué tan bien te sentías con tu cuerpo. Ah, no, me estoy confundiendo. La clase fue justamente cuando hicimos la clase de el origen del sobrepeso. Ahí fue cuando me hablaban de este tema. Entonces, yo les dije que para poder identificar si estabas cómodo con tu peso o no, pues te miraras desnudo a un espejo. Entonces les dije, y si te gustaba lo que veías, si te sentías bien y te sentías guapo y atractivo, pues siguieras así, pero si en el caso que no, pues era un indicativo de que tenías que comenzar a trabajar en ello. Y les dije justamente que normalmente las personas que tienen una autoestima alta, normalmente les gusta tener espejos en su casa. ¿Cierto? Y entonces les gusta estarse viendo en todas partes y se miran y se encuentran, son su fan número uno. ¿De acuerdo? Y entonces una persona me dijo, ah, pero profesor, eso es ego, ¿cierto? Eso es ser egocéntrico, es tener ego. Y yo le dije, pues esa palabra no me gusta. Esa palabra a mí, la verdad, eso de el ego, la palabra ego no me gusta porque, bueno, primero me metieron en un trauma con eso, una persona que compartí hace mucho tiempo y que todo lo que uno hacía, ah, no, es que eres muy egocéntrico, no es que eso es ego, no, es que ego aquí, ego allá. Entonces esa palabra la tengo hasta aquí arriba y te aviso desde ya que es una palabra que no me gusta. Pero no solamente porque no me guste, sino que no me gusta porque cae justamente en lo que es el patrón del engaño de los nombres. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el egocentrismo y el amor propio? Porque muchas personas, tú le dices, a ver, una persona a la cual se mira al espejo, se encuentra linda, se da besitos a sí mismo, se mira, hace fuerza y no sé, cada vez que hace ejercicio se mira si le crecieron las nalguitas y si hace ejercicio de brazos se mira el grueso de los brazos y qué lindo que estoy y que se arregle, y que se maquilla y que se pone muy guapo, muy linda o qué sé yo. Y entonces, ¿qué es esa persona? ¿Cuál es la descripción inmediata? No, es un egocéntrico. ¿Por qué? ¿Realmente es un egocéntrico una persona que tiene esas características? Pues bueno, la respuesta a esta pregunta es un depende. ¿Depende de qué? Depende de tu concepto al respecto de una palabra. Una palabra no significa lo mismo para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, egocéntrico podría caber perfectamente en el concepto que te acabo de decir. Una persona que se anda mirando, que se arregla todo el día, que se pone muy guapa, muy linda, que le gustan los piropos y que si no se los dice otro, se los dicen ellos mismos. ¿De acuerdo? Y entonces, pues para ti, si ese es tu concepto de egocéntrico, cae muy bien, como anillo al dedo, pero ¿realmente ese es el concepto? ¿Realmente significa eso? La realidad es que depende. Depende, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por ejemplo, otro sinónimo es narcisista. A ver, ¿qué otro sinónimo le daríamos? Egocéntrico, narcisista, ¿cierto? Pero ¿realmente esa persona es eso? Depende. Depende. O sea, ¿por qué? Porque depende de lo que eso signifique para ti. Por ejemplo, para mí, una persona que tiene ese tipo de comportamiento, que se mira aquí, que se mira allá, pues bueno, mi abuela me decía mi pequeño Narciso, así me decía mi abuelita. Entonces, pues, qué es lo que pasaba? Pues bueno, para mí ese concepto de una persona que se mira al espejo, que se encuentre linda, que hace ejercicio y que se ande mirando los músculos y que se apriete aquí el estómago para que ver cómo se le marcan los abdómenes y que se sienta bien chingón, pues ahí ya encontramos otro concepto más que ahí me dicen, es vanidoso, ¿cierto? Entonces, pero realmente para mí no es ninguna de esas palabras que acaban de decir. Para mí, una persona que tiene esas cualidades es una persona que tiene un alto nivel de amor propio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es la diferencia entre el ego y el amor propio? Realmente la diferencia es tan fina, tan frágil como un grosor de un cabello. O sea, realmente la diferencia es así de fina. Y como es tan fina, es casi transparente. Y a veces esa transparencia permite
que se permeen y que se ensucien los conceptos. ¿De acuerdo? Y aquí surge justamente lo que se conoce como el engaño de los nombres, porque el mero hecho de utilizar un nombre, una palabra sacada de contexto, puede cambiar completamente la descripción de una persona, pero total y absolutamente. Por ejemplo, imagínate tú, yo te acabo de decir, mi abuelita cuando yo era pequeño me decía mi pequeño Narciso, pues motivos tenía, ¿de acuerdo? Yo era obseso del espejo. ¿De acuerdo? O sea, él era el obseso del espejo, me andaba mirando, bueno, hasta el día de hoy. Entonces, qué es lo que sucede? Así me decía. Y entonces, imagínate, una persona que me describe a mí, que tenga el concepto, o que describa a cualquiera que tenga esas características, que tenga el concepto, diga, no, mira, esa persona siempre se anda mirando, sí, y si no fuera mi abuelita que me decía mi pequeño Narciso con mucho amor y cariño, fuese una persona que simplemente me está describiendo de las actitudes que tenía desde pequeño. Y entonces dice, no, no, ese niño es un egocéntrico, es un vanidoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate si a ti te lo cuentan y tú lo escuchas y dices, no, no, esa persona es un vanidoso, es un egocéntrico. Y entonces, pues, esa palabra se empieza a pasar para describir netamente ciertas cualidades o ciertas actitudes de una persona. Y entonces el concepto inicial, ¿cierto? Se tergiversa cuantas veces el concepto se canalice. ¿De acuerdo? O sea, por cada boca, por cada persona que ese concepto vaya pasando, pues se va ensuciando cada vez un poco más. Se va ensuciando un poco más, ¿por qué? Porque va pasando por los filtros mentales de cada persona. Entonces al principio era mi pequeño narciso, después era un narcisista, después era un egocéntrico, después era un egocéntrico machista, geocéntrico, el cual pensaba que su mundo, que todo el mundo giraba alrededor de él. Y entonces empieza a acumularse un grupo, o sea, literalmente una masa de descripciones que no tienen nada que ver con el concepto original. Y esto, tú te preguntarás, vale, se entiende el concepto, ¿cierto? Porque una palabra no describe la realidad de todo, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ha utilizado para literalmente manipular al pueblo, manipular a las masas, manipular la sociedad en base hacia donde nosotros queremos que vaya, que vaya. ¿Cómo se hace, se realiza esto? Yo siempre les he dicho que nosotros no vivimos tanto en una sociedad, sino que vivimos en algo que se parece más a una suciedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué una suciedad? Les digo así porque, y se lo digo con mucho cariño, porque en realidad, curiosamente, en el mundo, en la actualidad en la que vivimos, las cosas realmente buenas se ven malas y las cosas malas se ven buenas. O sea, y uno dice, ¿dónde le queda la inteligencia a las personas? Si llevamos, no sé, pensamos que la medicina está súper avanzada, que la tecnología somos el futuro, pero joder, vamos súper bien en la tecnología y todo, pero el nivel de entendimiento psicológico estamos un poquito en la época de las cavernas, ¿de acuerdo? Por, por lo menos el grueso, el general, lo que podríamos decir que es la población genérica, o sea, la mayoría, tienden a seguir los conceptos que se canalizan y no el hecho real. Y esto, como les digo, ha permitido o permite y va a seguir permitiendo que se distorsione la percepción de una realidad. Ejemplo de esto, un ejemplo más allá del tema del ego, por ejemplo, bueno, esto ya inmediatamente lo podemos analizar. Alguien que tiene un alto nivel de amor propio, como lo que te acabo de decir, una persona que se mira, que se cuida, que se trata bien, que mantiene un buen ritmo de vida, de salud, que mantiene un buen ritmo en general, ¿cierto? Pues esa persona es egocéntrica, ¿cierto? O es, en este caso, como me dijeron, que no, ya ni me acuerdo la palabra, es que intento olvidármelas, pero vanidosa, ¿cierto? Entonces, me ocuparon esos tecnicismos para hacer referencia al mismo hecho. Entonces, para hoy en día, cuando yo hablo de una persona que tiene un amor propio,
el resto, ¿qué pasa? Lo ve mal, lo ve inmediatamente mal. Lo ve mal, ¿por qué? Porque se ha canalizado que tener esos patrones de comportamiento saludables, ¿de acuerdo? Son totalmente saludables. O sea, no, 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 aquí el exceso del amor propio está súper bien. O sea, ahí no voy a ese tema, Teresa, perdón, pero en este punto de las cosas buenas en exceso, pues están bien. O sea, por lo menos las cosas buenas para tu vida, para Dios, para contigo mismo en exceso, pues está bien. Lo bueno es bueno y bueno en exceso, pues mejor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El amor propio no se tiene que coartar ni medir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una persona que tenga un alto nivel de amor propio y que es intolerante a la agresión de cualquier persona, ¿cierto? Por ejemplo, y eso está bien, ¿cierto? Ser intolerante a la agresión de nadie. Yo no tengo por qué aguantar en mi vida a alguien que me maltrata. Bueno, ahí tenemos otro tecnicismo, arrogante. Bueno, entonces el tema, otra palabra despectiva para hacer referencia a lo mismo. O sea, ¿qué es lo que sucede? Para mí, una persona que tiene un alto nivel de amor propio y es intolerante a la agresión de otros, es una persona que pues que se ama tanto, tanto, tanto de verdad, que no tolera que nadie le haga daño físico, ni daño emocional, ni daño económico, ni daño en ninguna medida. ¿Para ti eso está bien o está mal? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, quizás lo dices ahora, pero en la sociedad real, cuando tú pones a una persona que tiene esas características, pues ahí viene otra palabra, soberbio. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Se van fijando cuando me refiero a este tema, lo etiquetan con conceptos que no son. ¿De acuerdo? Si ustedes buscan en el diccionario los sinónimos o el significado de estas palabras, pues no son para lo que realmente la están ocupando. Entonces, por ejemplo, inmediatamente es un egocéntrico, es un intolerante. Entonces, esa persona, pues en la comunidad, ¿cierto? O el resto lo ve mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una persona que no, que cualquier cosita, que un insulto, que un grito, que una cachetada no la tolera, no la perdona, no la aguanta y que se vaya todo el mundo a chingar su madre, ¿cierto? Quien lo trata mal, pues se puede ir bien lejos. Pues eso para el resto es una persona intolerante, es una persona que tiene poca paciencia. Y al final, pues la realidad del asunto es que lo ven mal, ¿cierto que sí? Lo ven mal, ¿saben a lo que me refiero? Entonces, ahora, por ejemplo, otro caso de este tema. Imagínate, una persona que tiene la característica de sus padres que, no sé, le dicen que tiene que ir a estudiar y que tiene que ir a la universidad y bueno, lo de siempre, ¿cierto? Que tiene que hacer carrera y chalala y bueno, y el chico tiene un sueño, tiene el sueño de ser artista y entonces pues le pela lo que diga su familia y entonces pues empieza a pintar y a pintar y a pintar y hace cuadros, pero nadie quiere sus cuadros y todo el mundo le dice, oye, no, nadie quiere tu arte no sirve para nada y entonces el chico pues sigue, sigue, le pela lo que diga el mundo, intenta vender sus cuadros, no se lo compra nadie, pero continúa, pero continúa. ¿Qué característica o cuál sería el nombre que le darían a una persona que tiene ese tipo de patrones de comportamiento, donde la gente le da consejos y no escucha a nadie? No escuchan a su familia, ni amigos, ni a nadie, simplemente está allí. Primera palabra, terco. Segunda palabra, burro. ¿Qué más? Obstinado. ¿Qué más? Necio. A ver, Lancen, ¿qué otras palabras más? Ahí es una media positiva, persistente, perseverante. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para ti quizás será eso, pero para la familia, ¿qué es lo que es? Para la familia que es la que no escucha, ¿cierto? O sea, yo fuera a mi hijo y le estoy diciendo eso, y le digo, le doy consejos y le doy consejos, y a él le pela la madre. ¿Qué es? Un necio, desobediente, burro, maleducado, el cual no escucha a nadie y es un cerrado de mente. Entonces, para la sociedad, ese patrón de comportamiento es malo en general.
¿De acuerdo? Es malo. Pero realmente eso es malo. No, no es malo. De hecho, esa cualidad que estoy describiendo es una cualidad neta de Morado, de la fuerza de voluntad. Morado, cuando tú tienes una idea, pues le pones ganas, te duela, te cueste, no importa que cuánta gente te diga lo contrario, pero tú, con Morado, pues es una persona que aplica mucho Morado y que le pela la madre, así en plan como decía mi maestro, si yo no hice el plan, yo no participo. De acuerdo, así, entonces, en plan así de Morado, si no soy yo el que está haciendo el plan, no participo. Entonces, pues te digo que lo malo se ve bueno y lo bueno se ve malo. Y estas características, pues te lo estoy dando como ejemplo ahora, pero son patrones de condicionamiento social. Entonces, qué es lo que sucede? Piensa en un momento cómo va creándose o cómo se va desarrollando en la sociedad en un mediano, largo plazo. No, no pienses en corto plazo. Piensa en el mediano y el largo plazo, en plan de que tú eres un líder en el cual quieres guiar a tu pueblo o a la sociedad hacia un objetivo, ¿de acuerdo? Y tú, como líder que de ese pueblo, vas utilizando estos conceptos. ¿Qué es lo que vas a producir en el mediano y largo plazo? Si este patrón de pensamiento se va expandiendo, que es lo más normal, ¿cierto? ¿Por qué? Por condicionamiento social donde tú implantas que el concepto de persistente ya no sea persistente, sino que sea una palabra más negativa, más despectiva, como necio, como burro, ¿cierto? ¿A quién le gusta que le digan burro? ¿Por qué? Porque la palabra eres un burro, pues para mí podría ser un halago. ¿Por qué? Porque en plan de si me dicen burro por perseverante, pues qué rico que me digan burro, pero ¿qué? También se le dice burro a las personas que son tontas, ¿de acuerdo? O sea, que tienen un tonto, me refiero a nivel de coeficiente intelectual bajo, no, me refiero a persona burra, ¿cierto? Tonta, el cual no piensa. Entonces, si se ocupa la misma palabra para dos cosas diferentes, al final del día, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, pues los conceptos se van a unir y no se va a lograr diferenciar si te refieres a una cosa o a la otra. Y entonces vamos a llegar que si le decimos burro a todas las personas que son persistentes y le decimos burro a las personas que son tontas, al final no se va a lograr diferenciar cuál es el concepto, porque de forma popular se le dice burro a las personas tontas. Entonces, si tus padres te dicen burro, eso te va a ofender, ¿cierto? No va a parecer un halago, sino que va a parecer una ofensa. Va a despertar sentimientos y emociones negativas, te va a comenzar a coartar y te va a enseñar y a adoctrinar que ese patrón de comportamiento de persistencia realmente no lo debes hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, plaf, te insultan, plaf, castigo, plaf, y tenemos ese adjetivo calificativo despectivo, ¿cierto? Entonces, pues condicionamos a la sociedad a que pierda la capacidad de la persistencia. ¿Me van viendo por dónde voy? Voy a dar otro caso de esto, que este sí es antiguo, y este es antiguo, pero que sus consecuencias se ven hoy en día en la actualidad. Y cuando hablamos del engaño de los nombres, hay ciertos actos en el cual las repercusiones pueden ser miles de años, ¿de acuerdo? Eh, Hoy en día hay una palabra que se llama fornicar, ¿cierto? Que hace referencia aparte del acto sexual. Si yo te digo fornicar, ¿qué es lo que viene a tu mente? O sea, si yo te digo fornicación, fornicar, ¿qué concepto tienes al respecto de esa palabra? Mientras lo piensan y mientras me lo van diciendo,
Les quiero comentar que hoy en día las estadísticas sexuales son horribles y esto es tabú, ¿cierto? Este es un tema tabú, así que quizás alguien se incomode y ese tipo de cosas, pero pues bueno, estamos en la clase que hay que decir las cosas como son y pues bueno, se les dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día las estadísticas sexuales dicen, por ejemplo, mira, a violación, sexo, coito. Ahí me van dando algunos sinónimos al respecto de la palabra fornicar. Entonces, quiero que te fijes en la palabra violación, ¿cierto? Prostituirse, mentir, quiero que vayas viendo ahí todo esto que me van comentando ahí los participantes, los alumnos. Entonces, como te decía, hoy en día las estadísticas sexuales son muy preocupantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 2 de cada 3 hombres sufre de eyaculación precoz. Y bueno, hoy en día ha sido demostrado que el 80% de las personas que sufren son eyaculadores precoces, hombres, en realidad no tienen ningún problema biológico. ¿De acuerdo? Sino que lo que tienen más bien es un problema psicológico. Entonces, eso es la estadística de hombres. Y luego tenemos la estadística femenina, que dice que 8 de cada 10 mujeres son anorgásmicas. ¿Qué significa eso? Que jamás en su vida han sentido un orgasmo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estadísticas sexuales que connotan que simplemente con decirte dos cositas, una que es eyaculación precoz en el hombre y la otra que es anorgasmia, pues ahora junta los dos y vas a pensar cuánto nivel de infelicidad existe en los matrimonios actuales. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nivel de infelicidad sexual existe en las parejas hoy en día? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente te digo esto mientras estábamos recabando sinónimos que creíamos que eran sinónimos de la palabra fornicar. Bueno, hoy en día, pues fornicar se utiliza muy, muy normal, o sea, como para tener el acto sexual, el coito, ¿cierto? Pero en sus inicios, fornicar no era eso. Fornicar hacía referencia, era una palabra la cual se utilizaba justamente para el acto de que cometían algunas sectas donde se violaba, maltrataba a mujeres vírgenes, a niños, ¿cierto? Y ese acto ritualístico sexual que estaba muy distorsionado, que incluía violaciones y maltratos físicos, culminando en muerte, se le decía fornicar. ¿De acuerdo? Eso era lo que en principio, hace muchos años, hace muchos siglos, se utilizaba la palabra fornicar. Ese era el acto. O sea, las personas que hacían eso era un acto de fornicación. ¿Qué es lo que pasó? Posteriormente, pues como que algunos líderes religiosos, pues como que no les gustaba que las personas tuvieran sexo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a utilizar la misma palabra para un acto divino, que es el acto de la sexualidad. Es un acto divino, me diga quien me lo diga, porque el primer mandamiento de Dios fue crecer y multiplicaros. O sea, a ver, el que sepa hacer división celular y de aquí salgan dos yo, pues no, eso lo hacen las células, ¿cierto? O sea, ¿y cómo crecemos y nos multiplicamos? Pues a través del sexo, ¿cierto? Somos una especie sexual. Entonces, nosotros crecemos, nos desarrollamos y nos multiplicamos a través de el sexo. Entonces, para mí, la sexualidad es un acto divino. Entonces, pues bueno, a estas personas se les ocurrió la genial idea, que vamos, que esas ideas no se ocurren ni surgen de manera espontánea, hay cierto nivel de conocimiento y de estrategia dentro de este tema. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Comenzó a divulgarse las historias de que cada vez que tenían un acto sexual, pues utilizaban esta palabra que ya estaba previamente asociada a un acto muy pecaminoso de por sí. ¿Por qué? Porque estoy hablando de violaciones, estoy hablando de matanzas, hablando de rituales así satánicos en toda regla, actos muy pecaminosos. Entonces, pues utilizaron esa palabra para un acto sagrado. Y entonces, pues ahora, desde ese momento en adelante, a todos los actos de sexo se le decía fornicación. Pero como la palabra venía cargada de un desprecio
¿cierto? De un desprecio emocional de la propia época. Entonces, pues ahora ya no simplemente decía, ay, sí, fui a fornicar con mi pareja. No, es fornicaste con tu pareja. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todo conlleva un acto emocional, ¿cierto? Una carga emocional que ya venía arraigada del significado real de esa palabra. ¿Cierto? Entonces, si empezamos a ocupar una palabra que ya tiene asociada una carga emocional negativa y la comenzamos a asociar a algo positivo o neutro, lo que va a suceder es que el acto positivo va a comenzar a asociarse a la carga emocional negativa. Y entonces, pues ahora ya comenzó todo el mundo, ¿cierto? En ese momento, a ocupar la palabra fornicación para un mero acto sexual, para un coito, el de toda la vida, el de todos los días, ¿de acuerdo? Bueno, el de 3 veces a la semana, no sé, depende de tu frecuencia. Entonces, pues bueno, el tema es que el común y corriente, el normalito, ¿cierto? Entonces se comenzó a utilizar esa palabra que era mala para lo que es buena, para algo que es bueno. ¿No me crees que se lleva utilizando hasta hoy en día? Pues, ¿cómo le dicen a las iglesias, a los pecaminosos? Fornicadora, ¿cierto? ¿Han escuchado cuando hablan de las prostitutas? No, ellas fornican con la gente y lo muestran así, lo hablan como con un desprecio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es sexo simplemente, no, es fornicación. Y la fornicación, pues de por sí, pues ya lleva una carga emocional negativa, ¿cierto? De desprecio, de rechazo, que viene heredada hace cientos y cientos de años atrás. Y se sigue utilizando hoy en día. Pero la palabra fornicación, en principio, no era utilizada para el sexo, sino que era utilizada para un acto violento, como el que te acabo de comentar. ¿Me vas siguiendo por dónde va el engaño de los nombres? ¿Cierto? Ahora, otra cosa, otro ejemplo para que todavía quede más claro, ¿cierto? Por ejemplo, otro caso del engaño de los nombres, la palabra humildad. La palabra humildad hoy en día, pues está mal utilizada. Mucho, mucho, mucho. La palabra humildad, una persona cuando te imaginas. Imagínate una persona de escasos recursos, imagínate una persona que no tiene acceso a bienes económicos, una persona que vive en la calle, que anda ahí a medio morir saltando por la vida, ¿cierto? A veces tiene para comer y a veces no. Entonces, inmediatamente tú te imaginas el concepto de esa persona y dices, no, es una persona humilde. ¡Cuec! No. ¿De acuerdo? No es una persona humilde, es una persona pobre. ¿De acuerdo? Es una persona que no tiene un sustento económico, ¿cierto? Pero utilizamos una palabra que, que se utilizaba antiguamente para un concepto diferente. La humildad era un acto de bondad, ¿cierto? Donde tú respetabas Dios, particularmente esto viene mucho de los cánones eclesiásticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se hablaba de que Dios quería a las personas humildes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había que amar a Dios sobre todas las cosas, amarte enormemente a ti y amar a los demás como a ti mismo. Entonces, siempre Dios decía, en el caso, que Dios quería al pueblo humilde, ¿cierto? Pero humilde es una persona la cual entiende, comprende el proceso del siervo sirve a su pastor, ¿cierto? En el cual, si yo tengo un líder, un Dios, por así decirlo, ser humilde a ese Dios es ser servicial a él. ¿Cierto? En el cual tengo un concepto de autosacrificio, sabiendo que él es más importante que yo, incluso, ¿de acuerdo? Y que en humildad tengo que amarlo a él enormemente y a los demás, en humildad amarlos como a mí mismo. Pero el concepto de humildad es un concepto de amor, de entrega, ¿cierto? De entrega por el prójimo, de amor por los otros. Pero
Pues se utilizó la palabra humildad para hacer referencia a la pobreza, a las personas que son pobres, personas que tienen carencias económicas, dificultades materiales, pues se le dice que son humildes. Y entonces, pues a lo largo de los años, a través de asociarse este concepto de humildad a pobreza, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día en muchas iglesias se enseña que Dios quiere a la gente humilde, equivalente a pobres. ¿De acuerdo? Y todavía más lo justifican con una frase sacada del mismo libro de la Biblia, sacada de contexto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque te dicen, no, Dios quiere a las personas pobres, humildes, ¿cierto? Porque ya dice en la Biblia que Dios decía que es más difícil que un rico entre al mundo de los cielos a que un camello entre en el ojo de una aguja. ¿Han escuchado hablar de esa frase, cierto? Bueno, esta frase es una frase de la Biblia textual que dice que Dios dice que es más difícil que un rico entre al cielo a que un camello entre en el ojo de una aguja. Si yo te hablo de esto ahora, hoy en día, ¿te imaginas un pinche camello así bien grandote pasando por el agujero de una aguja? No te lo imaginas, si cuesta hasta pasar un hilo, ¿cierto? Imagínate un camello pasando por ahí, por el ojo de una aguja. Cuac, error, concepto equivocado. ¿Por qué? Porque si te remontas a la época en la cual esta frase se utilizaba, el ojo de una aguja era un espacio, ¿cierto? Era un agujero que había en la pared de las ciudades donde los camellos en la época tenían que pasar de cuclillas, o sea, tenían que pasar con las patitas dobladas y pasaba justamente el camello y nada más que el camello. ¿Para qué? Para evitar justamente el contrabandismo en la época. O sea, cuando se entraba en la ciudad y se salía de la ciudad, pues habían revisiones constantes de que no se entrara armamento, que no se entrase productos ilegales y cosas de ilegales en general. Entonces, pues el camello tenía que pasar por lo que en ese momento se llamaba el ojo de una aguja, que era un agujero en el cual el camello no podía pasar de pie, sino que tenía que pasar de cuclillas mientras se le hacía la revisión al dueño. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahora veamos su nivel de dificultad. ¿Cuántos camellos pasaban por ahí? Pasaban todo el pinche día camellos por ese agujero. Pasaban todos los camellos, porque la única dificultad era que pasaban de cuclillas y era un poco más difícil que caminando. ¿De acuerdo? Pero cuando lo dices hoy en día, pues está sacado totalmente de contexto. Entonces, que un camello pase por el ojo de una aguja, de lo que hoy en día llamamos el ojo de una aguja, es 100% imposible. Pero cuando lo hablamos de la época, pues es totalmente posible. Tiene un nivel de dificultad un poco mayor a que pase caminando, pero que pasan camellos ahí todos los días, ¿de acuerdo? O pasaban en su momento. Y que claro, hoy en día, a través de toda la época, de todos estos años, pues se sigue utilizando y asociando el concepto de humildad a la pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un concepto que Dios nos quiere humilde y la humildad significa para nosotros pobreza, ¿qué es lo que tenemos? Que hoy en día, pues, se muere un niño de hambre cada un minuto en el mundo, según la estadística de la Organización Mundial de la Salud. Un niño muere de hambre por desnutrición alimenticia cada un minuto en el mundo. Y eso es problema de la pobreza, o sea, eso es causa de la pobreza. Entonces, el engaño de los nombres es un engaño en el cual se asocia justamente las palabras, los nombres que nosotros les damos a las cosas y que nos llevan a un estado de confusión, donde pensamos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y esto pues trae problemas muy graves, muy serios, a los cuales pues hay que ponerle mucha atención y hay que tener cierto nivel de responsabilidad para con nosotros mismos, porque el adoctrinamiento social no, no es simplemente algo que surja de hoy en día, sino que es algo que se demora un tiempo. Para que haya un adoctrinamiento social o que haya un movimiento de masas, requiere un tiempo. Y ese tiempo es años, ¿de acuerdo? Es un proceso de trabajo de muchos años. No sé si ustedes sabían, pero en la política normalmente los procesos políticos se están predestinados de años, o sea, se toman a los chicos jovencitos, no, este va a estar en un cargo político y se va trabajando con el niño durante años, ¿de acuerdo? Para que logre ser eso. Pues bueno, los conceptos sociales lo mismo, se genera un concepto para que en el futuro se rijan por ese concepto.
Aquí, el engaño de los nombres, pues, es parte de un adoctrinamiento social a lo cual le tenemos que dar mucha atención, porque sin querer, por darle un nombre equivocado a algo que realmente no lo es, puedes estar alejándote de lo que es bueno. El mayor problema, a lo cual hay que darle mucha atención al engaño de los nombres, es que cada vez que tú caes en el engaño de los nombres, haces algo equivocado, haces algo mal, haces algo que nosotros llamamos, sigues una pulsación kármica. Por ejemplo, el caso de que la compañera que me habló la clase pasada al respecto de este tema, cuando yo les aconsejé mirarse al espejo y si que se les gustaba y se sentían bien, que cultivaran el amor propio, que estuvieran viéndose, que estuvieran piropeándose, pensando cosas positivas de ustedes, pues eso es un consejo que es súper recomendable, y no solamente porque te lo digo yo, sino que porque está científicamente demostrado que la autosugestión positiva te ayuda a tomar una mejor postura física, una mejor postura emocional, una mejor postura psicológica y una mejor postura al enfrentamiento de dificultades y problemas dentro de tu vida. No es lo mismo enfrentarte a los problemas con una actitud positiva, alegre y segura, a que una actitud mediocre, triste y deplorable. Entonces, pues son cosas, conceptos diferentes. Pero, por ejemplo, simplemente por el engaño de los nombres, una persona una persona podría alejarse de este beneficio de mejorar toda su parte emocional simplemente por caer en el engaño de que eso es ser egocéntrico. Y como en la palabra egocéntrico o vanidoso o narcisista a nivel social está mal vista, tú te vas a alejar de lo que te podría hacer bien. ¿Para qué? Para acercarte a justamente a lo que te hace mal. Entonces, el engaño de los nombres, nosotros decimos que es un engaño kármico, es un engaño el cual, no sé si ustedes han escuchado hablar desde el punto de vista más religioso, la mayor herramienta del demonio, del diablo, ¿qué es lo que es? Es el engaño, ¿cierto? Pues bueno, no sé si será la mejor herramienta del diablo o del demonio, pero sí te puedo decir que es la mejor herramienta para que las personas hagan las cosas mal. Eso te lo puedo decir de lleno. El engaño de los nombres es la mejor herramienta social para que las personas hagan las cosas mal. Así que como mínimo, yo te digo que es la mejor herramienta para que el karma surja dentro de tu vida y que hagas cosas malas y que todavía no solamente las hagas, sino que pienses que estás haciendo lo correcto. Es como, por ejemplo, cuando una persona violenta le pega a otra, ¿cierto? Y todavía defiende su postura pensando que golpear a otros es algo positivo. ¿Entienden a lo que me refiero, cierto? Entonces, pues este es el engaño de los nombres y pues yo a veces en las clases de repente me dicen alguna cosa o ocupan una palabra la cual cae dentro del engaño de los nombres y tengo la posibilidad de decirles, oye, no caigan en eso porque estás ocupando una palabra que significa otra cosa, estás ocupando una palabra que significa algo negativo y lo estás asociando a algo positivo. O sea, no solamente te estás perjudicando tú, porque el que ocupa esas palabras para cosas, para ese tipo de cosas, se perjudica a sí mismo. O sea, no solamente te perjudicas tú, sino que también estás intentando perjudicarme a mí. ¿Cierto? Utilizando un engaño. O sea, te engañas tú y aparte todavía intentas engañar al resto con tu propia mentira. Entonces es algo al cual hay que darle mucho ojo. Yo a veces, como les digo, tengo la oportunidad de señalarles, esta palabra está mal, como en el caso del día de hoy. Las palabras de egocéntrico y amor propio, ¿cierto? Son conceptos diferentes. La diferencia entre humildad y pobreza, ¿cierto? Que son cosas diferentes. Ocupar la palabra fornicar y sexo son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues, estas son solo tres palabras de cientos y miles que andan por allí de forma popular, como también la del burro, ¿cierto? La descripción de una persona burra o una persona o un burro. Entonces, pues ahí podrías encontrar muchísimas. Pero lamentablemente, pues no existe no existe una
una definición de lo que es correcto o no. Las palabras son palabras. ¿De acuerdo? Palabras, simplemente el lenguaje fue creado para poder crear una pauta de comunicación entre las personas. O sea, las palabras dependen. No es un significado, porque ustedes me podrían decir, entonces, ¿cuál es el significado real de egocentrismo? Vale, yo te podría dar mi definición, pero si vas al diccionario quizás encuentre otra. Si vas y le preguntas a otra persona, tendrá otra, ¿cierto? Y así sucesivamente, como acabo de decir, di una descripción de una persona y ocuparon muchas palabras diferentes para hacer referencia a las mismas características. Entonces, pues el significado de una palabra depende. El problema está en que si esos significados populares, ¿cierto? Se asocian a cosas que no son. Como por ejemplo, donde lo bueno pasa a ser malo y donde lo malo pasa a ser bueno. ¿De acuerdo? Como por ejemplo el caso de la humildad. Hay que mantenerse humilde, ¿vale? Hay que ser humilde, pero no hay que ser pobre, que son cosas diferentes. Entonces no me mezclen los conceptos. No hay que ser egocéntrico, ¿cierto? O sea, no solamente ser egocéntrico con una persona egoísta que solamente piensa en sí, que solamente le importa a él como el centro del universo. ¿De acuerdo? Pero no porque dejes de ser así, tienes que dejar del autoamor, que son cosas diferentes. Debes amarte, debes quererte, debes respetarte, pero también manteniendo el amor para con los demás. Entonces, no me gustan los nombres, me gustan los conceptos. ¿De acuerdo? Por eso siempre digo, es mejor no darle un nombre a las cosas. Cuando les enseño las clases, no quiero que se aprendan nombres ni definiciones. Quiero que entiendan y comprendan conceptos, que es una forma muchísimo mejor. De hecho, pues bueno, ahí andaban también el tema del nombre de Dios. También ahí cuando andaba Moisés con el tema duro de ¿cuál es el nombre de Dios? Y Dios le dice un nombre, pero en realidad que hoy en día decimos ese es el nombre de Dios, pero en realidad pues significa soy uno con el uno, o sea, soy todo con todo mismo, o sea, soy uno con el uno. En realidad no es un nombre lo que Dios le dijo, sino que le dio un concepto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. No se fijen tanto en los nombres, ni se dejen llevar por esas cosas. Porque, como les digo, al final del día el peligro está en caer en patrones karmáticos y donde asocies cosas negativas a cosas buenas. Y al final te abraces a lo que te hace mal y te alejes de lo que te hace bien. Y es por eso que, pues bueno, para finalizar esta clase, por supuesto, que la mayor responsabilidad reside en cada uno. Yo siempre les he dicho, el arte de la guerra consiste en conocer a tu enemigo. ¿De acuerdo? Consiste en conocer a tu enemigo porque si conoces a tu enemigo, pues te puedes defender mejor, estás mejor preparado. Si sabes que tu enemigo tiene unas armas, tú puedes preparar las armas contrarias para poder defenderte. Y al final del día, el engaño de los nombres, pues es la mejor arma del karma. ¿De acuerdo? Es la mejor arma del karma y es por eso que también quería comentarte un poco de ello para que puedas defenderte mejor de estos engaños que en realidad no lo hace una persona, sino que lo hacen las masas, lo que es y lo que se considera como popular o socialmente bien o mal visto. ¿De acuerdo? Entonces, para las personas que están interesadas en aprender más sobre las leyes del karma y también, por supuesto, cómo poder defenderse mejor conociendo lo que sería el karma a un nivel de profundidad mayor. Antes de despedirme, pues bueno, voy a pasar, también les voy a dar una sección de preguntas, o sea, les voy a dar un espacio, unos minutitos para preguntas y respuestas al respecto de esta clase, ¿cierto? Y les voy a hacer la invitación y paso a la sección de preguntas y respuestas, así que todavía no se vayan, pero les quiero hacer cordialmente la invitación para las personas que están interesadas en aprender más sobre el karma, cómo tratarlo, cómo superarlo y cómo ir liberándolo. Yo los quiero dejar cordialmente invitados a todos ustedes porque el día de hoy se han liberado 20 becas disponibles para lo que nosotros llamamos el curso de TTK1 o terapeuta en transmutación kármica, que es un curso que el maestro José Arenas diseñó específicamente para ayudar a las personas
a alejarse justamente de lo que les hace mal. Porque al final del día somos nosotros los que creamos nuestra propia desgracia, nuestro propio karma, y reside en nosotros mismos la responsabilidad de poder solucionarlo. Por eso yo te quiero dejar invitado cordialmente a el curso de TTK1, Terapeuta en Transmutación Kármica, dirigido por el doctor José Arenas. Así que te voy a dejar la invitación. Son 20 becas disponibles para las personas que quieren aprender más, ver el temario con detalle. Pues en los próximos minutos sus profesores asignados van a abrir los grupos de WhatsApp para que las personas que quieran aprovechar el curso de TTK1 y también puedan informarse del TTK2, que también hay promociones. Son dos cursos de transmutación, terapeuta en transmutación kármica, maravillosos, que si el tema del karma te gusta, en estos dos cursos de nivel 1 y de nivel 2 vas a aprender muchísimo, pero muchísimo al respecto de tu enemigo, del enemigo de todos. Y vas a tener armas que te van a permitir, obviamente, identificarlo, sanarlo y superarlo. Para las personas que están interesadas, les voy a decir los valores del curso de nivel 1. Si estás interesado en nivel 1 y nivel 2, pues ya tomarás la promoción ahí con los profesores asignados, pero yo cumplo con decirte los valores del curso de nivel 1 y ya luego paso a la sección de preguntas y respuestas. Así que pongan mucha atención. El curso de TTK1 para Europa son $200, 200 euros, disculpen. Para Estados Unidos son $120. Para México son solo 2.000 pesos mexicanos. Para Chile son 105.000 pesos chilenos. Para Perú, 450 soles. Para Argentina, 40.000 pesos argentinos. Para Bolivia son 820 bolivianos. Para Ecuador son solo $100. Así que, chicos, para los que están interesados en TTK1, pues ya saben, en los próximos minutos sus profesores asignados van a abrir los grupos de WhatsApp para que aprovechen la beca. Disculpen, que me dieron ganitas de estornudar. Entonces, como les decía, ahí los profesores asignados van a abrir los grupos de WhatsApp para que aprovechen la beca del curso de TTK1 y si estás interesado en los dos niveles, puedas aprovechar alguna promoción. Así que, chicos, ahora pues la clase ya está grabada, así que seguramente voy a subir la grabación. Me gustó, voy a ver si subo la grabación para compartirla con los que llegaron tarde. Es un tema polémico, pero bueno, yo prefiero que me apedreen por decir la verdad a que simplemente la verdad no llega a nadie por quedarme callado. Así que, pues bueno, ahí está. Y también les voy a dar una sección de preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta de lo que hayamos hablado el día de hoy que no le haya quedado claro o que tenga algo que preguntarme al respecto de lo que hablamos ahorita? Evidentemente que si llegaste tarde, pues vas a tener un millón de preguntas. Ya verás la grabación, pero me refiero a las personas que vieron el curso completito y que se les quedó alguna duda. Ay, gracias, Linda. ¿Hay alguien por ahí que tenga alguna duda o consulta? No veo ni preguntas ni dudas, no, nada. No, pues bueno. Muy bien, chicos. Entonces, pues veo que quedó todo muy, muy claro, así que me alegra muchísimo, muchísimo. Gracias, Viviana. Entonces, todo muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ya está todo claro. Yo no sé por qué hoy estas secciones de preguntas y respuestas al final no me preguntan nada. Entonces, les mando a todos un fuerte cariño, un abrazo, les deseo un feliz día domingo, espero que disfruten mucho, que inicien la semana con muchas ganas, con mucha fuerza. Espero que la mitad de lo que les dije les haya quedado, ya me voy a sentir por satisfecho y si no, pues ya verás la grabación posteriormente. Les mando a todos un abrazo, un cariño, se despide su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Les abro el audio para despedirnos como corresponde, por supuesto, con el audio abierto. Aquí me despido de María, Mussolini, Estela, Cecilia, Héctor, Mamá Luisa, Erasmo, Elcía, Norma, Idalia, Nélida, Vanessa, Pamela, Josefina, Nora. Pues bueno, no me sigan abriendo cámaras porque si no, no termino nunca. Así que bueno, les abro el audio y nos despedimos como corresponde. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao. Bye. Gracias, Gracias, profe. Franco. Dios te bendiga. Gracias, Gracias. bendiciones. Bye. Feliz Ya, que semana. estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Bye. Que estén Bendecida muy bien. semana. Bye. Gracias.